Buenas, bienvenidos a este espacio donde boludeamos y aprendemos, ¿eh? Sobre la mente humana, sobre la mente, el espíritu, ponele, el, el yo. Bueno, a raíz del video anterior, donde divagamos con Richard durante un rato largo sobre esto del monopolio de la cosmovisión, eh, uno se encuentra una y otra vez con esta pregunta de ¿y por qué nos mentirían? Como si no existiera la mentira, ¿no? En cualquier rubro de cualquier cosa. La corrupción, sí. Pero bueno, pareciera que acá, que en el tema científico o de dónde estamos, eh, pareciera que no, que ahí no llega la corrupción, no, ahí no hay. Olvídate. Santísimos sagrados funcionarios de la verdad. Como osáis dudar, ¿sí? Al respecto de esto, no pretendo darle respuesta ni en pedo a por qué nos mentirían. Porque por otro lado, el hecho de que yo no sepa el por qué no hace que no exista la mentira. ¿Sí? Yo no sé por qué el líder de una secta mentiría. No sé el por qué. Puede ser por guita, por poder, por manipular, por... No sé. Pero que yo no sepa el por qué no hace que no exista la mentira de ese señor. Sí. Entonces tampoco pretendo responder el por qué nos mentiría. Sí pretendo curiosear un poco por esa zona y escribí algo que no sé si yo escribo bien, escribo mal. Tampoco sé cuánto me importa. Lo que sí recomiendo es sentarse y escribir eso. O sea, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero me siento y escribo cosas que pienso. Y es muy recomendable. Y tengo escrito algo al respecto de esto, de por qué nos mentirían con todo el... Porque uno, claro, uno entiende que temas de corrupción bien mundanos, ¿no? Bien... Pero la mentira de la cosmovisión es como muy exagerada, muy exagerada. Eso es lo que genera la pregunta. ¿Y por qué se irían tan a la mierda de inventar? ¿Sí? Olvidándonos, yo quiero darle una respuesta que sea filosófica o quiero agrandar las preguntas desde el aspecto filosófico, pero sé que también tiene una cara económica, donde digamos hay un lavado de dinero con investigaciones falsas que no se hacen, sondas que no se mandan a ningún lado, y, ¿no? Digamos, está la parte esa que hay una corrupción muy jodida, una mugre política muy jodida alrededor de los hechos científicos importantes. Y uno no se puede hacer el pelotudo, ¿sí? Con ese tipo de cosas. Pero bueno, igual esto que escribí, que repito, no sé si está bien, no sé si está mal, no sé si te gusta, puede ser una gilada, pero me senté y escribí cosas que pienso sobre esto, ¿sí? Y lo recomiendo mucho. Sentarse, pim, 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 pasan cosas. Bueno, primero hay algo que también me lo cruzo todo el tiempo. No solo esta pregunta de por qué nos mentirían, sino
esta idea de que despertar es decir, este es masón, 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 todo es masón, todo me oprime y todo es masón. Sí, o no. También pasa que cuando uno ve todo oscuro alrededor, quizás el oscuro sos vos. Entonces, antes que nada, me gustaba hacer como mencionar esto, que hay algo, hay como más, que igual está bien denunciar a la masonería, denunciar a las logias que están detrás del poder, detrás de los engaños científicos, religiosos, económicos, ¿sí? Políticos. Está bien, hay que denunciar a esa gente. Pero el despertar, lo que se despertar, el despertar de conciencia, es de conciencia, justamente. Hay algo más que todo es masón, todo es masón, todo es masón, todo es masón. Masón, 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 masón. Está bien, está bien. Ya está. Hay un poco más. Hay algo más místico, si se quiere, en eso de despertar la conciencia. ¿Sí? Y en el caso del terraplanismo, tampoco es discutir si el piso tiene o no tiene un chanfle muy sutil, casi imperceptible, que es casi que lo mismo que si fuese plana. O sea que a los efectos prácticos en realidad la forma del piso no estaría importando tanto. Entonces la discusión esta de que si la Tierra es plana aparentemente apunta a discutir otras cosas. Esto de que, por ejemplo, va a reconocer que hay una mugre política jodida en derredor de los sucesos científicos de relevancia en toda la historia, ¿no? Tanto el alunizaje como las bombas atómicas, toda esa investigación nuclear, ¿sí? Eh, bueno, lo que está pasando ahora, ¿no? Que está remezclado política y la ciencia, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Bueno, pero no, esto de que no es discutir un chanfle sutil del piso, sino la mugre que se esconde, política y religiosa, que se esconde atrás de supuestos hechos de ciencia. ¿Sí? El planteo no es la planicie del piso, sino que el planteo es, loco, ¿alguna vez nos vamos a preguntar algo de peso? ¿Algo importante? ¿Sí? ¿Nos vamos a hacer preguntas? ¿O no? Pero de las importantes, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. ¿Por qué nos mentirían? ¿Por qué mentir? ¿Por qué nos mentirían? Yo lo que cuando escucho esa pregunta, en general lo que, como suelo pensar al revés, pienso, pero ¿por qué nos dirían la verdad? Es la pregunta que yo me hago. Porque son buenos tipos, porque nos quieren mucho y nos quieren ver bien y son honestos, son gente
honesta. Hacen guerras, matan gente, endeudan países, someten África entero, pero nos dicen la verdad porque son, son buena gente en el fondo. Bombardean Medio Oriente, pero la pregunta para mí es al revés, es ¿por qué nos dirían la verdad? ¿Cuándo nos dijeron la verdad? Y eso de por qué nos mentirían es un poco la misma pregunta de ¿y por qué discutir la cosmovisión? ¿Sí? Hay algo, hablando de por qué de mentir, que es de qué se disfraza la mentira. ¿Cuál es el disfraz que usa la mentira para no ser vista? La mentira usa el disfraz de la verdad. La mentira se disfraza de verdad. Y principalmente se disfraza de verdad incuestionable. El disfraz que usa la mentira es el de verdad incuestionable. Entonces, deberíamos ser especialmente rigurosos con lo que se vende como verdad incuestionable. Por otro lado, está esto de ¿y qué es el conocimiento? El conocimiento no es lo que uno leyó en artículos, el conocimiento no es unos JPG que uno vio de un sitio, de un portal. El conocimiento no es enterarte de algo. Conocimiento es conocer. Conocer. Vos. Lo que verdaderamente vos, cara a cara, lo conoces. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos mentirían? Bueno, la pregunta que a mí me surge es ¿por qué nos dirían la verdad, en realidad? ¿De qué se disfraza la mentira? Bueno, hay que ser un poco más riguroso con lo que se disfraza de verdad, porque puede ser la mentira. Y por otro lado, ¿qué es el conocimiento? Bueno, no es memorizar lo que dice en un sitio, en un artículo, una publicación. Conocimiento es conocer. Sí. ¿Por qué nos mentiría? Yo lo que pienso como persona que busca la verdad, si se quiere, por ponerle un nombre a lo que busco, los que buscamos alguna verdad, por otro lado, deberíamos estar abiertos a cualquier cosa, porque si buscamos la verdad, justamente es porque asumimos no tenerla. ¿Sí? Entonces debería ser especialmente abierto quien busca la verdad, porque no la conoce, asume no saber la verdad. Y es una obligación
estar abierto a cualquier información. Y honesto. Porque el que busca la verdad no sabe qué está buscando. ¿Sí? Bueno, lo principal a mí me suena que es esto de que nos robaron las preguntas esenciales. No solo las respuestas, sino las preguntas esenciales. Controlan el sistema entero para controlar algo que no pueden controlar, que es nuestro interior. Pueden comprar los medios, los bancos, ¿sí? Hacerte perseguir billetes y un éxito relativo, información que ellos deciden, para meterse acá, para controlar lo que hay acá y acá. ¿Sí? Porque esto no lo controlan. Esta es la verdadera conspiración. La de uno mismo con uno mismo. Controlan los bancos, controlan los medios, los partidos políticos y la religión. Pero esto no lo pueden controlar. Todo ese circo es para controlar esto. ¿Está? Con esto de querer controlar absolutamente todo, es un plan. Y si es un plan, es porque no controlan todo. Si no, no tendrían el plan de controlar todo. ¿Sí? Entonces, por eso decía esto del principio de cuidado con todo es masón. Está bien. Está bien, pero creo que el despertar tiene más jugo y tiene que ver con la conciencia. ¿Sí? Con esto del monopolio de la cosmovisión, con esto de los dueños de la verdad, se ha instalado una serie de ideas bastante pesadas, que son: no venimos de ningún lado, no vamos a ningún lado y no somos nada. ¿Sí? Con esto no solo evitan entregarnos la verdad, sino que logran prohibir que tengamos un camino individual hacia alguna verdad que no sea la del sistema y no puedan manipular. Necesitan darnos una serie de respuestas rápidas, no chequeadas por nadie, pero que le den algún sentido al cosmos y aceptemos esos axiomas como determinantes en la más tierna infancia, para que los abracemos muy fuerte y los sintamos propios, aunque no tenga ninguna relación con la realidad natural, con lo que uno conoce. Te dan una serie de premisas vacías, solo para que el aparato de los engranajes, vos como engranaje social, funciones en la propia lógica del aparato social. Solo funciona el aparato social en su propia lógica. ¿Sí? Y vos tenés que funcionar ahí, en esa lógica, no en la tuya propia. La lógica del aparato social, esa lógica se decidió más arriba y a vos nadie te consultó. Por ejemplo, la democracia está basada en la falacia de la mayoría.
¿Quién dijo que la democracia es la posta de la más posta del mundo? ¿Quién decidió que no se la puede cuestionar? Porque si no, usted es un golpista. ¿Cómo va a cuestionar a la sagradísima, santa democracia que nos regaló Alfonsín cuando vino del cielo desde Chascomús? ¿Qué religión es la democracia que, estando basada en una falacia, no se la puede cuestionar ni un poco? ¿Sos un golpista o un negacionista del voto popular? En esto de que el aparato social, incluida la cosmovisión, se basa en su propia lógica, por ejemplo, como la Biblia, que se basa en la Biblia es la verdad porque lo dice la Biblia, la NASA es la verdad porque lo dice la NASA, y en el caso, por ejemplo, de la matemática también es una abstracción que se basa en sí misma. No existen en el mundo real, ¿no? En el mundo real, las cosas que uno puede tocar, ver. No existen los números negativos. No existe el cero, no existe el infinito, no existe la coma, no existen los números, y número imaginario. A raíz de -1, número imaginario. Como no tengo una respuesta, digo número imaginario y eso es una... lo resolví. Si soy científico. Mira, digo número imaginario, no tengo la respuesta. Ah, eso me da número imaginario. Ah, bueno, está bien. Si, qué sé yo. Si no te parece una abstracción, dale para adelante. Entonces, me estoy tocando porque tengo unas alpargatas que se están como rompiendo y estoy re croto, pero se me está deshilachando y me está molestando las dos. Así que disculpen esa prolijidad. Pero bueno, esto de en qué creemos entonces. ¿Quién nos dijo en qué debíamos creer? Son los dueños de la verdad o la religión de las instituciones. Y por definición, o no sé si está en la definición, pero un atributo, si se quiere, de la verdad es que no tiene dueño. La verdad es la que es. No es de alguien. Pero en este modelo, en el de los dueños de la verdad, el monopolio de la cosmovisión, la religión de las instituciones, sí hay dueños de la verdad. Crearon un complicado como entramado de logotipos, instituciones, artículos, publicaciones, burocracias, que ha reemplazado con esta compleja red mental de logotipos y edificios, reemplazaron a la realidad natural, que es la que es. Reemplazaron a la realidad por el sistema mental de las instituciones de la verdad. Ya la verdad dejó de ser la verdad y ahora la verdad son las ideas que publiquen las instituciones de la verdad, ya no la verdad.
Ya no lo que manifieste la realidad. ¿Sí? Entonces la verdad ya no es la realidad, sino las instituciones. Y como decía, la verdad no tiene dueño, ni presupuesto, ni sucursales, ni directores, ni sponsor, ni ideología. Pero las instituciones sí, tienen todo eso. Todo. Tienen dueño, presupuesto, sucursales, directores, sponsors e ideologías. Todo tienen las instituciones. La verdad no se puede corromper. Las instituciones sí. Y nos hicieron confundir a la verdad con edificios y logotipos y sellos de goma. Han creado un aparato que para funcionar precisaba que aunque seamos todos diferentes en asuntos irrelevantes y mundanos como River Boca, Barcelona Real Madrid, KOM, aborto o antiaborto, o elegí la grieta que a vos más te guste. Ahora estamos con la de republicano demócrata, elegí la que más te guste. En eso hay una diferencia bárbara y podemos discutir. Ahora, necesitaban que pensemos todos lo mismo sobre lo trascendente e importante. Y es que no somos nada. Podíamos discutir cualquier pelotudez y tener un montón de diferencias entre nosotros, diferencias aparentes. Pero que en lo trascendente no venimos de ningún lado, no vamos a ningún lado y no somos nada. Que eso sea lo único en lo que estemos todos de acuerdo. Hay unas implicancias de cuestionar la cosmología. No es la discusión estéril de esto de si el piso tiene un chanfle sutil o no. Con el monopolio de la cosmovisión se instaló esto de no venimos de ningún lado, no vamos a ningún lado, y esto de no somos nada. ¿Y de dónde viene este verso? Bueno, ¿por qué nos mentirían? Resulta que te encontrás con esto, lo pueden buscar en canales de terraplanismo, porque son los que mejores hicieron esta investigación histórica, de revisionismo histórico. Pero resulta que nos encontramos con Georges Lemaitre, ¿sí? el hacedor de la teoría del Big Bang, sacerdote jesuita, ¿sí? Teoría del universo en expansión. Resulta que esa teoría viene de la iglesia, ¿sí? No de una ciencia verdadera, honesta, pulcra. ¿Sí? Copérnico era un monje y Galileo era director del Vaticano, de la Academia Pontificia del Vaticano. Entonces, aparentemente, esta historieta de que no venimos de nada viene de la misma iglesia, que pareciera que en algún momento se dio cuenta que su verso se venía abajo. Y tuvieron que crear la nueva religión, en donde no somos nada. ¿Sí? Repito, sabiendo de dónde viene en realidad esto de que vivimos en una... no somos nada, no venimos a ningún lado y no vamos a ningún lado y somos un error del tiempo y del azar y la casualidad. Resulta que viene del Vaticano toda esta pelota, toda la historieta esa. Vuelvo a preguntar, ¿por qué nos dirían la verdad esta gente? ¿Cuándo nos dijeron la verdad? Tampoco pretendo que estemos de acuerdo, ¿sí?, en nada de lo que estoy diciendo. Yo estoy expresando lo que escribo cuando me siento y pienso
y divagando un poco sobre, no tratando de darle respuesta a nada de todo esto, sino recuperando las preguntas que nos robaron. Estoy tratando de rescatar las preguntas. Bueno, hay algo que es, en mi caso, a mí siempre me gustó. Yo entré en esta discusión porque yo veo las ideas como paisajes, como caminos. Cuando alguien me comparte una idea que no había tenido y la pruebo, digo, qué rica idea, no la había probado, nunca. Después puedo no estar de acuerdo, no importa. A mí me gusta que me contradigan, a eso voy. Me gusta que me hagan pensar algo que no había pensado. Probar una idea que no había probado, caminar un pensamiento que no había caminado. Después veo en qué lugar de mi rompecabezas encaja. No cuando ya es algo que ya escuché, ya lo conozco, ya escuché esa versión, no me cierra, eso ya lo escuché. Digo, cuando me comparten algo que no escuché, que no pensé nunca, una idea que verdaderamente nunca había pensado. Me encanta. Me encanta que me contradiga. Y un poco me pasó esto con la Tierra plana. Me encantó encontrarme algo que me cachetee la cara. Me encantó. Y darme cuenta que estaba parado en una religión. Donde ahora los que van de blanco son los astronautas y no el Papa y los cardenales. No, ahora es más científico. Con más fuego. Pero bueno, entiendo que a la mayoría de la gente no le pasa esto. Y también es algo del que yo esta idea después me la encontré en el Trivium, estudiando el Trivium. Esto de absorber toda la información que exista, que uno se cruce, toda. El tema es saber procesarla. Entonces, no negarse a la información, sino esto de ver dónde encaja, recibirla y ver dónde encaja en el rompecabezas. Esta idea después la terminé de entender con el Trivium. Cuestión, evidentemente es peligroso para el sistema, no solo que sepamos la verdad, sino que incluso tengamos un camino propio. Yo no me propongo ser el dueño de ninguna verdad, tampoco me animo a esgrimir alguna verdad, salvo las mías. Pero les repito, los que buscamos sin saber qué buscamos, aunque no tengamos las respuestas, por lo menos necesitamos recuperar las preguntas esenciales. ¿De dónde vengo? ¿Qué es esto? ¿Realmente es todo como está planteado por el megáfono oficial? ¿O solo es que el megáfono oficial no dice nada interesante, pero suena más fuerte? ¿No tenemos nada que preguntarnos? ¿Qué clase de dioses son estas instituciones que no se puede dudar de ellas? Yo no sé la verdad, pero la mentira huele a podrido. Evitando tu acceso a las respuestas e incluso a las preguntas fundamentales de quién soy, dónde estoy. No solo pueden hacer de tu vida la verdad que los demás arriba eligen, sino que principalmente desactivan el desarrollo de un criterio, de un juicio propio, e intentan reemplazar todas las verdades múltiples de la realidad por una serie de cuentas e hipótesis que solamente se basan en sí mismas, e intentan decirte que el de ellos es el sentido común que debes tener y que sea lo más común posible.
eso de no tener sentido, no venir de ningún lado, ni ir a ningún otro, cala muy hondo en nuestros corazones y mentes. Y sin darnos cuenta, ellos nos dan el sentido que ellos quieren para nosotros. Ahí es donde apuntan sus estrategias. Y ahí es donde debemos combatir al sistema, en nuestra mente. En la arena del sentido. Porque en la mente somos como la vaca en el campo que piensa que es libre. Una vaca no sabe que 10 hectáreas más para allá, 5 hectáreas, 700 metros se termina el campo. Siente que es libre y no sé, claro, como no hay cadenas, como no hay una cadena, como es una esclavitud sin cadenas, hay una sensación de libertad. ¿Sí? Y la mentira de la cosmovisión es eso. Es una cárcel a nivel mental con límites muy concretos a tu pensamiento. No te podés pasar de ciertos pensamientos. Te puedes pensar todo lo que quieras, pero adentro de esta cancha. Algunos de esos límites al pensamiento son muy fáciles de reconocer porque hasta tienen nombre y apellido. Freud, NASA, CERN, Darwin, Einstein, OMS, ¿sí? Miedo al infierno, por acá. Algún fanatismo político y ya está. Y tenés la cárcel. Es muy fácil reconocer el límite hasta dónde podés pensar, porque te hicieron con esta serie de instituciones, con el miedo al infierno, con Freud, con la NASA, con una jaula mental, con límites muy, muy claros. ¿Sí? Una cárcel mental falseada de libertad. Y en esto de que controlan tu sentido, pueden controlar cualquier aspecto de tu mente y de tu vida. No solo el sentido de la vida, sino que robaron tus sentidos. La negación total de la propia realidad. Yo tampoco sé cuál es el verdadero sentido de la vida, por eso me propongo buscarlo. Pero acá directamente nos prohibieron la búsqueda, logrando prohibir que osemos pensar y preguntarnos sobre un sentido de la vida que no sea el de ellos. En mi opinión, repito, en mi opinión, el engaño de la cosmovisión está dirigido específicamente a desarticular cualquier búsqueda individual y verdaderamente independiente del sentido de la vida, anular cualquier camino alternativo posible, desactivar cualquier desarrollo de un criterio y de un juicio propio, personal, independiente de sus instituciones, y que la verdad, la realidad natural, sea reemplazada por sus instituciones. Reemplazando también a tus sentidos por sus instituciones. Y como efecto terminan haciéndote negar
tu propio rol en tu vida, tu propio rol en tu sentido de la vida. Y no solo estandarizan el mismo sentido de la vida para todos, que es ninguno, sino que estandarizan también los sentidos cuando te los hacen negar. Te terminan haciendo negar este rol que te digo en este mundo subjetivo inmaterial. Existen dos mundos, el mundo físico exterior y el mundo subjetivo, individual, inmaterial, interior. Este mundo, esta realidad subjetiva, inmaterial, es la que te están queriendo anular con este verso de la cosmovisión. Y con todo el verso del Big Bang, hasta el alunizaje y todo lo demás, nos quisieron al final robar esto, la conciencia. Y ahí el despertar de conciencia. Eso es lo que nos quisieron robar, la conciencia. No solo nos robaron el sentido, sino la pregunta del sentido, y lo reemplazaron con el sentido de la vida que ellos querían para nosotros. Obediencia. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de esto. Consumo, persecución de títulos académicos en sus instituciones. Falacia de la autoridad, hipermaterialismo, mostrar bienestar y prosperidad, estética, superficialidad. Incluso nos dicen cuáles son las causas nobles que debemos defender y cuáles minorías deben ser tratados como locos a censurar. Eligen qué ismos debemos seguir y cuáles ridiculizar. Hay minorías y minorías. Entonces el cuestionamiento cosmológico va de eso, de una desprogramación genuina, es como desconectar, arrancar el cable del sistema directamente, una desprogramación genuina y total, y aceptar el desafío de la búsqueda propia del sentido y el desarrollo de un criterio. Conciencia, despertar la conciencia. Entonces, la misma respuesta me parece que es para eso de por qué nos mentirían. Para programar nuestro sentido, ponerle un cerco claro al pensamiento y anular cualquier búsqueda individual de la verdad por fuera de su rango de efecto. Así que espero no haber respondido absolutamente nada, sino haberle devuelto su lugar a las preguntas más importantes de la vida y que nos han robado. ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿De dónde o qué crees que venís? ¿Hacia dónde querés vos ir? ¿Qué buscás? ¿Qué rol crees que tenés vos mismo y tu parte inmaterial, mental, espiritual en la creación de tu propia realidad subjetiva?
¿Qué importancia tiene tu propia experiencia por fuera de las instituciones? ¿Cuál es ese rol de uno mismo y el sentido en esta experiencia en tu mundo subjetivo interior? Así que espero que alguna de estas ideas le sirva a alguien para algo, porque veníamos charlando, repito, no porque uno crea tener las respuestas, sino pensando en, en recuperar las preguntas esenciales, ¿sí? La pregunta que me hacía Fede de Despertando a la Vida, del canal Despertando a la Vida, cuando hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre el por qué nos mentirían, y tratando de darle, no sé si una respuesta, pero tratando de tirar de ese hilo a ver hasta dónde da. La primera pregunta que me hacía era cuál sería el objetivo de imponer la cosmovisión helocentrista, por qué nos mentirían, que es lo que estuvimos hablando. Y la segunda pregunta, ¿crees que entonces hay que luchar hacia afuera contra el sistema, el gobierno, la NASA, o es una lucha interna? Bueno, creo que ya se respondió antes. Pero bueno, siento que esa lucha sí, contra el sistema en realidad, si bien es interior, también hay una parte que es de comunicarle a otros. O sea, no serviría de nada ir a tirarle piedras, aunque a veces alguno piensa que estaría bueno, qué sé yo. Pero ir a tirarle piedras a la Casa Rosada, no sé de qué va. O a Cabo Cañaveral, o al Vaticano, qué sé yo, ya está. El control que ellos imponen es en la mente. Entonces me parece que la lucha contra el sistema es interna, luchar contra las ideas que nos ha instalado, contra los programas que nos ha instalado el sistema. Luchar internamente y sacarlo para afuera, en plan comunicárselo a otro para que haga su trabajo interior, él o ella, esa persona. ¿Sí? Y que quizá también le tenga ganas de comunicarlo para que otros hagan ese trabajo interno. Pero no sé cuán efectivo sería que se junten todos esos a tirarle piedras a algo. Sí. Y también esto de que siento que en el despertar de conciencia hay algo más que eh, la paranoia de nos controlan, nos controlan, nos controlan, nos controlan, masones, masones, masones. Bueno, está tranqui, tranqui, hay poco más. Bueno, un saludo. Tampoco nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Hago esto porque me divierte. Y son cosas que pienso y tenía ganas de decirlas. Mando un saludo, pasen por Facebook, Resistencia Artística Arcoiris, Instagram, lo mismo. Y no sé todavía quién ganó las elecciones en Estados Unidos, si el pelotudo o el forro boludo. O sea, estamos con eso, ¿no? Es importantísimo, claro. Saludos.